Bueno, muy buenas tardes, noches para todos y todas. Muchísimas gracias por tan amplia participación y gracias también por la espera. La verdad que es un... ¿Quién tiene la culpa? Yo. No vamos a señalar a nadie. No. Pero decir que vengo del coro. Claro, viene de una actividad religiosa, de una actividad, sí. Una actividad religiosa impostergable. Bueno, se concretó finalmente esta instancia de la cual, bueno, veníamos pensándola mucho desde el movimiento del Barro Bayo, conversando con Mario, conversando con Carlos. Bueno, también tuve la oportunidad el año pasado de poder ser nuevamente alumna de Gerardo, y eso siempre está bueno, siempre es un placer poder tener a Gerardo como profesor, y siempre ayuda también a mover las ideas, a seguir reflexionando, a seguir pensando sobre el presente y bueno, sobre el pasado, ¿no? Porque el presente inevitablemente está unido a la historia. Es de donde venimos y no se puede proyectar hacia dónde vamos si no tenemos claro justamente eso, de dónde venimos. Y bueno, para nosotros es fundamental generar esta instancia de hoy porque, como ustedes saben, nosotros venimos del Partido Colorado, venimos del vallismo, y es esencial para nosotros mantener viva esa tradición tan importante, histórica, que tiene el país. El país todo es vallista, por identificarse o por oposición al vallismo mismo. Es algo que siempre lo decimos. Nosotros, dentro del Partido Colorado, vivimos una lucha titánica porque, bueno, queríamos recuperar ese vallismo de Valle Ordóñez, ¿no? Ese vallismo de izquierda, al Partido Colorado, que no lo logramos, y finalmente dijimos, bueno, es momento de irnos, porque ni nosotros vamos a lograr representar al electorado que hoy tiene el Partido Colorado, ni el Partido Colorado actual nos va a terminar representando a nosotros con nuestro vallismo. Y Carlos estuvo trabajando mucho tiempo en un libro que es No les perdonaremos nada, que se los recomiendo leer, que para nosotros fue muy importante esta lectura porque fue como terminar de cerrar un duelo. Este libro habla sobre Terra, habla sobre el golpe de Terra y habla sobre el impacto que tuvo sobre los vallistas y las vallistas en ese momento y qué pasó. Y Carlos utiliza un término que es el trauma. No voy a hacer spoiler porque así Carlos habla de eso, pero para nosotros fue muy importante este libro, fue como cerrar un duelo, fue un proceso de bronca leerlo porque sentíamos ganas de estar ahí en ese momento y apoyar para cambiar la historia, y esas cosas que a uno le pasan, ¿no? Cuando está comprometido con una idea. Y en todo ese proceso nos encontramos con Mario, con quien obviamente siempre tuvimos muy buena vinculación, con quien siempre tuvimos mucha simpatía, desde lo humano pero desde lo político. Desde lo político porque Mario encarna hoy el sereñismo. Sereñi era un vallista de pura cepa. Sereñi que funda el Frente Amplio y lo funda con hombres y mujeres que no venían de un repollo, venían de otras tiendas políticas, y muchas de ellas venían del vallismo, y ese es el motivo de encontrarnos hoy, es de repasar justamente de dónde venimos. Algunos venimos de ese vallismo fundacional, otros vienen ya directamente desde el sereñismo. Tenemos nuevas generaciones que se incorporan directamente al Frente Amplio de hoy. Y es importante repasar esto para poder identificar cuáles son los desafíos que tenemos por delante en la izquierda uruguaya, en el presente, en el sereñismo, en el vallismo, y recordar esas figuras que tanto inspiraron y que nos siguen inspirando, como Selmar, como Álvaro Bayo, sin duda alguna. Y para aclimatar un poco, voy a tener que leer un pedacito de algo que cita acá Carlos.
que tiene que ver con Alba Roballo y que tiene que ver con Baltasar Brum. Porque ayer estuvimos con Mario reunidos con el Partido Colorado, en donde acercamos la propuesta al Partido Colorado de poder hacer el cambio de nombre de la represa hidroeléctrica que hoy se llama Rincón del Bonete, pero que se llamaba Terra, y que se llamaba Terra porque le puso ese nombre Bordaberry. Las paradojas de la vida. Y hoy estamos presentando esa propuesta de que esa represa se llame Baltasar Brum, una figura increíble, una figura que a veces se lo quiere demonizar, que se lo quiere decir que en realidad no estaba que estaba inestable psicológicamente. De eso también nos puede hablar Carlos. Pero la realidad es que él se atrincheró en su casa y que él lo que quería era generar una reacción en el pueblo. Quería generar una reacción de resistencia a la situación dramática que estaba viviendo el país, con un golpe de Estado terrible, que también se quiere licuar y que también se quiere decir de que no fue algo tan malo en realidad y que Terra nos modernizó y puso orden. Y acá Carlos en el libro cita a Alba Roballo, que recuerda lo que tiene que ver con un hecho también terrible de ese proceso, que fue la muerte de Grauert, que fue algo muy trágico. La figura de Grauert es una figura increíble. Él se definía marxista ballista, ¿no? O sea, imagínense, la gente del Partido Colorado le explotaba la cabeza. Y bueno, y Valle ponía paños fríos en ese momento y decía, no, déjenlo, está muy bien lo que él hace. Y de eso se trata, de la unidad en la diversidad. Aquella unidad en la diversidad que tenía el Partido Colorado en aquel momento, que tenía el vallismo y que hoy está muy presente acá en Fuerza Renovadora. Y por eso nos sentimos tan cómodos, porque nos sentimos en casa. Voy a compartir este pedacito nada más de las palabras de Alba Roballo y le voy a dar la palabra a Carlos. Después vamos a escuchar a Gerardo y por último va a cerrar Mario con algunas reflexiones sobre, bueno, la coyuntura del momento en el que estamos. Y después obviamente les invitamos a quedarnos en el lugar, agradecerle al Bar Mitre que nos abre las puertas en el día de hoy y nos vamos a quedar a tertuliar, por supuesto, porque nos vamos a quedar con muchas ganas de compartir reflexiones. El entierro de Grauert fue un acto político de decenas de miles de personas. Alba Roballo recuerda, fue un entierro diferente al de Brum. El de Brum fue con lágrimas, solemne, no digo pacífico. Fue apasionado pero silencioso, algo así como un río que desborda lentamente. El de Grauert fue una batalla campal, se gritaba, hubo disparos. Un piquete policial hizo fuego desde el Palacio Santos. Gases. Antes de llevarlo al cementerio central, se le condujo al pie de la Estatua de la Libertad. Allí hubo un enfrentamiento, el cajón cayó y tuvimos los que estábamos allí, una visión trágica. El cajón se abrió y apareció una mano de Grauert. La presencia final de aquella mano que había aportado énfasis a un mensaje a la multitud. Finalmente, continuamos por Yaguarón al sur, hoy Aquiles Lanza, hacia el cementerio. La multitud gritaba, violenta. El féretro de Grauert, nunca vi algo igual, era levantado hacia lo alto, como una bandera. Fue una guerrilla más que un entierro, una manifestación de protesta, de odio a los tiranos y de adhesión a la libertad. Bueno, primero, muchísimas gracias a Patricia, al Movimiento Alba Roballo, con el cual me unen lazos de amistad de muchos años. Tengo varios amigos aquí, no quiero dejar de mencionar al gran Amadeo Pereira, que nos debemos algunas charlas, pero siempre se aprendió hablando con él. Bueno, yo veía el flyer, la imagen con el cual se invitó a esta charla, que está espectacular realmente, se lo dije, está muy lindo, y dice allí, arriba del título, dice, a los 90 años del golpe de Estado de Terra. Y yo dije, qué osados ponerlo. Porque imagínense ustedes que nosotros tenemos segmentos de nuestra sociedad que dice que de hechos más recientes hay que dejarlos, dar vuelta a la página, olvidarse, no pasó.
Imagínense tratando de explicar cosas que sucedieron hace 90 años y que tienen todavía una influencia sobre el presente. Las ciencias sociales lo ha denominado, o denomina este tipo de hechos, acontecimientos matrices, es decir, terminan estructurando el presente, a veces, muchas veces, de manera poco evidente. El golpe de Estado del 33 forma parte de una historia de un proceso más largo. La historia del vallismo, que es el centro de la cuestión, es la historia de sus ideas, de sus obras, de su impacto en el imaginario colectivo, en el mundo de los valores de nuestra sociedad. Ahora, la historia del vallismo es eso, y la historia del vallismo es la historia de la dilución de su identidad, es decir, de la pérdida de identidad con respecto a la marca de origen, que era el vallismo de Valle y Ordóñez. ¿Qué es esa dilución? ¿Qué es esa pérdida de identidad? Bueno, es lo que se entiende como el crecimiento de la incertidumbre con respecto a que si representa o no esa marca de origen. Y obviamente las cosas no sucedieron de la noche a la mañana. Suele ser bastante común reconocer como unos episodios importantes con respecto a esa pérdida de identidad a Jorge Valle y la transformación de la identidad, del marco ideológico, sobre todo en los aspectos socioeconómicos, que significó, el viraje que significó y que le impregnó Jorge Valle, no solamente en la matriz socioeconómica vallista, sino también con respecto a aspectos institucionales, porque él profundizó las ideas anticolegialistas, es decir, en la Constitución del 66, aunque digamos que en eso compartió la visión con Michelini, ¿no? Pero entonces en el conjunto era un viraje. Yo siempre recuerdo que Aldo Solari, sociólogo uruguayo, en el 66 dijo: no sé en qué sentido de la palabra el grupo de Jorge Valle puede ser considerado una parte del vallismo. Eso está dicho todo. Después hay otros fenómenos que también son mencionados, como el fenómeno pachequista, que Vasconcellos llegó a llamar como el reverdecer de la diferencia entre el vallismo y el antivallismo. Es decir, que otra vez el Partido Colorado vivía vallistas contra antivallistas. ¿Y qué definía del fenómeno de pachequistas apoyado por la lista 15 de Jorge Valle? Bueno, como personas, como ideas que dejaron de defender a las clases populares y a las clases medias, que callaban ante la injusticia, más o menos estoy diciendo exactamente las mismas palabras, y que se sentían más cerca de sectores conservadores del Partido Nacional que con los vallistas del Partido Colorado. Estoy hablando que lo dijeron hace más de 50 años, no de hace 3 días. Es decir, este es un proceso. Después vino la salida de la dictadura y todas las historias un poquito más conocidas de lo que ha sido la construcción de la nueva identidad colorada, que es, podríamos llamarla, la identidad coalicionista. Es decir, no se entiende si no es en función de la alianza con el Partido Nacional. Punto. No hay espacio para otra cosa que no entienda que somos en función, el Partido Colorado dice, somos en función de las alianzas con el Partido Nacional. Ahora, si hay un momento donde, desde mi punto de vista, arrancan esos procesos, es justamente en el golpe del 33 y las cosas que pasaron a posteriori en lo que se conoce como el trámite de la salida de esa situación. Yo le había puesto al libro, el golpe de Estado del 33, el origen, y la editorial, con muy buen tino, por supuesto, mejor que el mío, puso el principio del fin. Y es exacto, desde mi punto de vista, es exactamente así. Allí, sobre esa historia, si pasa sobre eventos de la historia, llamada historia reciente de los últimos 50 años, imagínense lo que es, con respecto a esa historia, que el coloradismo omite o tergiversa. Y ahí pasaron cosas. Yo quiero mencionar al principio una cuestión que Gerardo quizás sepa si ha sido trabajada más de lo que yo sé. Pero Álvaro Bayo, por ejemplo, explicó años después, sí, que cambio el cuadro, que en el 33, a raíz de que el vallismo había sido expulsado
de los cargos del Estado, por completo, parte de la dirigencia tuvo que sobrevivir vinculándose al mundo empresarial, a los negocios, al alto comercio, a los sectores agropecuarios. Poquitos años antes de eso, también algo similar había dicho Real de Azúa, es decir, que la beta pobrista, más de clase media, se había perdido en el vallismo por ese relacionamiento. Así que imagínense cómo, lo dejo simplemente apuntado porque yo entiendo que se ha investigado poco sobre eso. Que lo puede ser en dos sentidos. En este que digo, es decir, cuando el vallismo de alguna manera deja de representar a los intereses populares, o lo puede ser también, esas cosas que pasaron en el 33, en el sentido contrario. Y yo no quiero dejar de mencionar, y lo voy a leer, agradezco las lecturas de Patricia, cómo Luis Valle fue enfrentado a no solamente haber perdido los cargos, sino que haber tenido que irse al exterior, desterrado por la dictadura de Terra, le dice a su hermano Marcos desde Brasil: te garanto, Marco, que la noticia que te daba de que tenía ganas de emplearme me anda por el mate. Y no vayas a creer que te hablo de un empleo de ministro, diputado o periodista, sino de portero, de ascensorista. Este choque rudo con el mundo me está sirviendo de tanto que creo que de haberlo recibido, no ahora, pisando los 40 años, sino a los 20, me habría cambiado totalmente la personalidad. Nosotros ahí, en Uruguay, antes del golpe, hemos vivido de señorito y no sabemos lo que es la vida y nos hemos librado de la lucha a brazo partido con la adversidad social, que esa sí es ruda y cruel. Es decir, Luis Valle se enfrenta a esa... Acercamos más, ¿no? Me acerco más. Es decir, aquellos que pudieron haber entrado en un proceso de relacionamiento con otros intereses, también tenían en Luis Valle la otra mirada. Y estas pequeñas cuestiones que a veces parecen menores es lo que terminan marcando las diferencias que después se dieron dentro del vallismo entre un vallismo de izquierda y un vallismo que se derechizaba cada vez más. ¿Qué pasó en el 33? Bueno, rápidamente un poco de contexto para no aburrir. Veníamos obviamente de tener una nueva constitución del 17 que, entre otras cosas, determinaba la representación proporcional, la garantía del sufragio, la ampliación del electorado, eliminando todas las restricciones que existían en la Constitución de 1830, con una dinámica electoral casi anual de elecciones, tanto de la Cámara del Senado, como de la Cámara de Diputados, como del Consejo Nacional de Administración, como de la Presidencia de la República, porque era un sistema de colegiado mixto, donde había un presidente de la República que se encargaba de las relaciones exteriores de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, y un Consejo Nacional de Administración que se encargaba de todas las cuestiones que tuvieran que ver con las políticas públicas. El centro de la gestión estaba en el Consejo Nacional de Administración. Se vivía lo que se conoce como el segundo impulso de reformismo vallista. El primero en vida de Valle, el segundo iniciado ya en las últimas etapas de la vida de Valle, en 1928, incluso llegando a momentos de acuerdo con un sector del Partido Nacional, el sector no herrerista, que después se conoció con el nombre de Partido Nacional Independiente. En una primera coalición de gobierno sin antecedentes, es decir, gobernando un sector del Partido Colorado con un sector del Partido Nacional. Es decir, la historia de las coaliciones blancas y coloradas no nace en 1995 en adelante. Hay otras, solamente que la mayoría, a no ser esta, fueron de signo conservador. Entre ellas, entre muchas medidas que se tomaron de signo progresista, en ese periodo se crean CAP. Estaba la crisis del 29, obviamente que demoró en llegar en los impactos en Uruguay, pero llegaron. La elección de Terra. Terra es electo por el vallismo. Este es un dato fundamental. Valle había pregonado en vida que tenía que haber candidatos neutrales para la presidencia de la República.
¿Por qué? Porque era una manera de mantener aliados a los sectores minoritarios conservadores del partido. Resignaba la presidencia de la República e iba por las mayorías del Consejo Nacional de Administración, donde se podía hacer obra pública. Terra recibe el apoyo de un sector del vallismo que va con la situación inédita de tener dos candidatos, a Terra y a Fleurking, apoyado por el diario El Día, es decir, por los hijos de José Valle y Ordóñez. Entonces es una situación inédita porque el vallismo iba con doble candidatura. Pero había una convicción en el vallismo de querer obtener la presidencia que en los anteriores periodos había estado en manos de sectores riveristas básicamente, o no vallistas o neutrales, y el pueblo vallista vota por Terra. Es decir, Terra es electo por el vallismo. Allí comienza un periodo de, estoy tratando de ser sintético, un periodo que podríamos decir de grieta absoluta, utilizando los términos de estos tiempos. Una polarización excesiva en el cual había un combate al vallismo diciendo que había que terminar con el vallismo. Es tan sagrado terminar con el comunismo como con el vallismo. Esto decían los sectores herreristas, el sector herrerista, o los conservadores del Partido Colorado, o la Unión Cívica. Tan sagrado terminar con el comunismo como terminar con el vallismo, al cual se denominaba secta soviética. Es decir, el nivel de polarización y radicalidad que adquirió el discurso se considera que quizás en el momento de la Convención Nacional Constituyente de 1916, pero irrepetible en otro momento de la historia. El vallismo entonces era combatido desde sectores políticos y de sectores sociales. Se había creado el Comité Nacional de Vigilancia Económica, que era todas las cámaras empresariales unidas para combatir el reformismo vallista. A ese comité se le denominó el Comité del Vintén. Creo que porque Valle decía, en vida, que es más fácil sacarle una ley social que un vintén al privilegio. Entonces le pusieron el Comité del Vintén como un mote jocoso. Ese Comité del Vintén, como representante de los sectores empresariales y de determinadas fuerzas políticas, llamaban al golpe directamente, un día sí y otro no. Y Terra, que había sido electo del vallismo, no se enfrentaba a esos movimientos subversivos, no criticaba, porque había empezado a tomar distancia de su propio sector. Hasta que, en 1933, obviamente como se hace siempre, con argumentos falaces y justificativos, da un golpe de Estado. En acuerdo con Luis Alberto de Herrera y en acuerdo con Pedro Manini Ríos, es decir, con el herrerismo y el riverismo. No sé si hay apellidos que les suena en la historia nacional y reciente. Ríos. Sí, el Arroyo. Es decir, este no es un golpe de Terra. Por facilidad y hasta por desvirtuación, obviamente se utiliza el golpe de Terra. Pero es un golpe terrista, herrerista, riverista. Esa es la verdad. E incluso el vallismo le llegaba a llamar el régimen, yo lo encontré, yo le llamo el terro herrerista, pero ellos le llamaban el régimen terri-herrerista. Lo mismo, pero... Es decir, para significar que ese golpe de Estado y el régimen que lo siguió no era solamente de Terra y alguna gente, era de los colorados antivallistas y del herrerismo. Esto lo que provoca es un quiebre en el sistema como probablemente no hubiera habido antes, sobre todo en tiempos de democracia, en tiempos de ampliación de la ciudadanía, como les decía al principio. Es decir, donde no estábamos en el siglo XIX, en el Uruguay bárbaro, no estábamos a principios del siglo, donde podía haber dudas sobre las garantías electorales, estábamos en la consolidación de la democracia. Y genera un quiebre entre los sectores democráticos y autoritarios, donde ¿qué se daba? Que había colorados y blancos de un lado y del otro. Es decir, había colorados
opositores al golpe, opositores a la dictadura, defensores de la democracia y colorados, partícipes del golpe y colaboradores con la dictadura. Blancos, exactamente lo mismo. Los blancos radicales y lo que después se conoció como el nacionalismo independiente, del lado del vallismo, junto al socialismo y junto al comunismo en esa postura, y el riverismo, los sectores terristas escindidos del vallismo y el herrerismo en acuerdo de apoyando el nuevo régimen. Y bueno, allí obviamente hay presos políticos, hay deportados, hay asesinados, hay torturados, hay un libro así, de Venancio Pérez Payas, un autor bastante olvidado, donde recoge todas las historias y todas las evidencias de torturas durante ese régimen. Pese a lo cual se conoció como dicta blanda en algún momento, un término extraído de Argentina, pero que después se volvió a recurrir porque se sostenía en una comparación con regímenes dictatoriales posteriores donde este parecía haber sido algo más suave. Sin embargo, como bien lo recordaba Patricia, no solamente está la inmolación de Brun, sino el asesinato de Grauer y de algunos otros más. Ahora, yo lo que voy a hacer es un poco lo que hace la historia colorada. Golpe de Estado, quiebre en el sistema, quiebre dentro del vallismo, dictadura, muertos. La historia colorada, ¿qué hace? Salto a 1942. 1942 es el golpe de Estado del 21 de febrero del 42 del general arquitecto Alfredo Aldomir, electo en el año 1938 dentro del régimen terrista instaurado en 1933. Esa fecha es considerada como el comienzo del fin del régimen que había instalado Terra. Es un golpe apoyado por el vallismo, es un golpe apoyado por el nacionalismo independiente, bajo la teoría, Juan Andrés Ramírez lo llamó el golpe bueno, César Valle esgrimió la teoría de la inversión de los procesos, es decir, no se podía terminar con un régimen espurio si no se recorrían situaciones espurias, y justificó el golpe de Estado. Es electo una fórmula de consenso a nivel del Partido Colorado, Juan José de Amézaga y Alberto Guani, miembro del régimen de Terra, Amézaga en un relacionamiento bastante no claro con respecto a Terra, pero el vallismo propugna un candidato neutral, es decir, no vallista, pero tampoco claramente identificado con el terrismo, y ese es la fórmula ganadora en 1942. El Partido Colorado gana ampliamente y el vallismo dentro del Partido Colorado es la mayoría. Es más, solo el vallismo le gana a los blancos en cualquiera de sus formas. Esa es una votación histórica, todos contentos, se terminó el régimen, empieza en 1943 lo que se conoce como uno de los periodos de bonanza de nuestro país, de las vacas gordas. Lo que Sanguinetti llama el Uruguay del optimismo. Ahí empieza el Uruguay del optimismo. Porque no quiere mirar la contracara de lo que había pasado. Pero ¿qué pasó? Pasan algunas cosas muy poco conocidas, a pesar de que hay textos, ojo, que han hecho mención a algunas cosas. El vallismo entonces se ve en la encrucijada de tener que oponerse a un régimen dictatorial, a un régimen que trata de validarse con algunas elecciones, se abstiene el vallismo. Entonces, ¿cuál es la oposición que va a hacer el vallismo a este régimen dictatorial de herreristas, terristas y riveristas? Es decir, colorados antivallistas y blancos herreristas. Primer evento importante. El vallismo intenta recurrir a la lucha armada. Esto puede parecer algo, con todos los sucesos que han pasado en la historia. El vallismo, primero, intenta un contragolpe militar, que no termina produciéndose.
El vallismo está atrás del tiranicidio, como se llamaba en aquel momento, es decir, matar a terra. Hay un atentado a terra en 1935 por parte de un blanco, Bernardo García, pero los colorados reconocen que se les adelantó. Eso es lo que dicen bastantes dirigentes importantes. Nunca se pudo probar si hubo un involucramiento en el evento en sí mismo, por más que el terrorismo dice haber mostrado pruebas de que, por ejemplo, Marcos Valle, hermano de Luis Valle, estuvo involucrado. Acusó al propio Luis Valle lo niega. Pero la fórmula del tiranicidio era algo pensado. También el uso de la violencia. El uso de la violencia como violencia quizás específica, puntual, para generar situaciones, pero también como forma revolucionaria. Yo les quiero leer acá, voy a los lentes de vuelta, no quiero ser muy largo, pero fíjense esto que encontré en el archivo Luis Valle, es decir, toda la documentación de Luis Valle donada por la familia Valle, la familia Jorge. Lo que son las recomendaciones a los jefes de grupo militares y las recomendaciones a los jefes seccionales para organizar la revolución o la violencia puntual. Entonces dicen allí las recomendaciones textuales: no debe comprometerse como soldado vallista a nadie que no quiera hacerlo espontáneamente, por ruegos, compromisos o promesas. Nadie puede ser soldado vallista. El que esté dispuesto a formar parte de la milicia vallista tiene que obligarse a cumplir con la disciplina que se le ordene, puntualidad, discreción y obediencia. Necesario es hacer sentir a cada soldado vallista que la disciplina es la llave del éxito. De nada vale la fe, el coraje y la decisión si no hay obediencia, puntualidad y discreción. Las órdenes dadas no pueden ser desacatadas. Cada soldado vallista debe buscar un nuevo y decidido compañero de lucha. Hay que pensar en cada vallista sincero, hay que pensar que en cada vallista sincero debe existir un enemigo de la dictadura y defensor de la libertad. Debe inculcarse la idea de que el delator es el peor de los enemigos, que busca, fingiendo amistad, conocer los secretos para traicionarnos. El delator debe morir. Lo exigen la vida de los que están dispuestos a luchar por la libertad y salvar al país honrando a Valle y a Brum. La recolección de las armas empezó inmediatamente. Hay anécdotas muy pintorescas con respecto a que, por ejemplo, eran enterradas en panteones del buceo. En una noche, Héctor Gauer, con el hermano internado, a punto de morir, Julio César, le comunican de que aparentemente habrían encontrado los lugares donde estaban escondidas las armas. Entonces lo llevan a un panteón en el buceo. Pero en el momento que él está adentro del panteón, llegan fuerzas policiales, con lo cual él tiene que pasar la noche adentro del panteón, ¿tá?, para no ser descubierto. Hay otra anécdota también, que se hacían armas, bombas, explosivos caseros, y se iban juntando en determinados lugares, en varios lugares. Entonces, en un momento, esta anécdota es contada por Eduardo Pazaguirre. En determinado momento también se comunica de que van a ser visitados por las fuerzas policiales y que hay que sacar las bombas. Entonces, van sacando las bombas, atan a la cintura a Luis Valle con una cuerda, y le van sacando de a poco las bombas. Entonces Luis Valle le dice: pero decime una cosa, no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo con quién estaba, pero no era de los más conocidos. Estrella, Julio César Estrella. Le dice: perdóname, digo, la explosión que se puede generar es una explosión relativa. No, si vuela toda la manzana. Entonces Luis Valle le dice: y decime una cosa, ¿qué carajo hago? ¿Para qué me pones la cuerdita si voy a volar igual? Estamos a 2 metros. Bueno, todas esas cosas que hoy parecen hasta jocosas, marcan un clima de época, marcan un clima de enfrentamiento, marcan un clima de oposición irreductible, de principismo vallista opuesto a los sectores antivallistas, antidemocráticos.
Segunda cosa que pasa. Inmediatamente del golpe, yo les había dicho, había sectores que se oponían y sectores que estaban a favor. Entre ellos, en contra, Partido Socialista, Partido Comunista, blancos radicales, nacionalismo independiente. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Bien? Dale. Entonces, hay un avance muy importante de propuesta de que el vallismo integre un frente popular, lo que se conocía en ese momento como un frente popular, que es adjudicado a una decisión del Partido Comunista Soviético en 1935. Falso. En 1934, falso en el sentido de que no es la única razón. En 1934 ya había existido el Frente Popular francés. En 1934 Avanzar propone la primera vez crear un Frente Popular, y eso va generando un clima en el partido donde se crean los comités pro Frente Popular, e iba avanzando el tema, y el vallismo no lo podía controlar. La dirigencia no podía controlar ese fervor popular por el Frente Popular. Entonces van haciendo algo que los partidos políticos, y acá hay políticos, suelen hacer habitualmente, que es cuando los temas están candentes, postergamos un poquito. Entonces lo que hacen es tratarlo en el Comité Ejecutivo Nacional de ese momento, 1936, y votan una fórmula elíptica, que es que el Comité Ejecutivo Nacional, la autoridad ejecutiva del vallismo, no prestigiará la creación de un Frente Popular. No prestigiará era no nos negamos, no vamos en estos momentos a prestigiar. Esa es la primera clave. La segunda clave es que esa decisión se toma 7 contra 6. 7 en contra del Frente Popular y 6 a favor del Frente Popular. Esto muestra claramente que hay una intención del vallismo de armar ese Frente Popular. Nunca se votó por el Frente Popular o no en el vallismo, porque es trasladada esa votación 2 años después, a 1938, y en 1938, como el vallismo se abstiene, se considera que no es necesario votar por sí o no al Frente Popular. Nunca se sometió a votación. Se postergó casi 3 años y después no se sometió a votación. El vallismo opta no por el Frente Popular, no por aliarse a los sectores progresistas del espectro político. ¿Qué otra cosa pasa? En 1933 el vallismo queda fuera del Partido Colorado. Es más, el Partido Colorado sigue trabajando, termina unificando todos los sectores y se forma lo que se llamó en ese momento el Partido Colorado Unificado, como demostración de la unidad, con el vallismo afuera. Es decir, el vallismo era un sector ilegal, que se le permitía de alguna manera trabajar en algunos aspectos, pero no estaba reconocido legalmente. El vallismo estaba fuera del Partido Colorado. Eso sucedió desde 1933 a 1940, 7 años. En 1940, con legislación que trataron de ver a cuál era la posibilidad de que el partido del vallismo volviera al Partido Colorado, hay una ley, de las conocidas como ley de lemas, en el cual se le permite al vallismo, si he tomado esa opción, regresar como un sublema. Entonces el vallismo discute sublema o lema propio. Sublema, regresar al Partido Colorado, el Partido Colorado de los golpistas, o abrir un lema aparte. Y eso es una situación que generó mucho tiempo de polémicas, un tema muy discutido, que se termina resolviendo una convención donde 200 votos de 600, más de un tercio, termina votando por un lema propio, es decir, no regresar al Partido Colorado. Y en estos votos, que Avanzar, el diario de Julio César Grauer, publicó la lista de quienes votaron a favor de un lema propio, y están entre ellos Luis Valle, Amílcar Vasconcellos, los Lezama, Luis Guerro Gambardella, es decir, personalidades importantes ya en ese momento y después. Y votan por volver. Es decir, el Partido Colorado en 1940 regresa al Partido Colorado golpista. ¿Qué empieza aquí? Empieza lo que se llama, o lo que yo he llamado, perdón,
vamos a no decir otra cosa, el vallismo fusionista. El vallismo era una organización dentro del lema que votaba junto a otros sectores del Partido Colorado, pero era una organización aparte, con sus autoridades, con sus organigramas, era otra cosa. Estaban los otros sectores antivallistas. Durante toda esa situación, el vallismo pregonó que no podía juntarse con el antivallismo, porque era antivallista, porque eran golpistas, porque eran reaccionarios, porque eran antidemocráticos. Sin embargo, regresa al partido y se da el comienzo de un proceso en el cual los sectores empiezan a confundirse, donde hay un trasiego de sectores antivallistas en términos individuales y hasta de grupos al vallismo, y el vallismo empieza a perder fisonomía y se empieza a decir: todos somos vallistas. Ojo que esto lo decía Luis Valle también, lo llegó a decir Luis Valle. Rascamos un poco, esto es textual, si rascamos un poco todos somos vallistas, decía, cuando unos años antes se había negado la condición de vallista de los sectores que eran antivallistas. Y, no queriéndole faltar el respeto a don Luis, la verdad que había que rascar poco para saber de que en realidad no eran todos vallistas. Yo cierro porque he hablado bastante con algo muy gráfico. La casa del Partido Colorado, que ustedes conocen, fue comprada por César Valle Pacheco en 1941 y donada a la organización Partido Colorado Vallismo. En la puerta se colocó una placa que decía Partido Colorado Vallismo. ¿Qué significaba eso? Que era la casa del vallismo, no de los sectores no vallistas. En 1986, la casa es reformada, esa placa es borrada de un plumazo y se pone una nueva placa que dice Partido Colorado. Ahora era la casa de todos. A pesar de eso, como la iconografía que existía dentro de la casa del vallismo era toda vallista, es decir, no había foto de Terra, ni de Pedro Manini Ríos, ni siquiera de Valdomir, eran todos imágenes de los líderes vallistas. Y en la administración había una gigantografía, que la llegamos a ver por supuesto, de un acto antiterrorista a fines de la década del 30, masivo, popular. En el 2012, cuando las mayorías partidarias estaban en el sector de Bordaberry, hay una decisión muy gráfica, se podría decir. Se saca ese cuadro, se elimina, se saca de la sala del Comité Ejecutivo Nacional, que es la más importante, todas las fotos de los líderes vallistas y se deja solamente la foto de Valle y Joaquín Suárez, porque, según el doctor Pedro Bordaberry, eran los únicos que representaban a todo el coloradismo. Como algunos habían querido que hubiera fotos de todos los colorados, porque recuerden, ya no era más la casa del Partido Colorado, vallismo, era la casa del Partido Colorado, que aparecieran fotos de Pedro Manini Ríos, por ejemplo, y hubo ciertas resistencias de Bordaberry, ojo, quiso haber una foto de presidentes de la República y las autoridades no se pusieron de acuerdo de que si se ponía Pedro o no, porque había gente, a Juan María Bordaberry, porque había gente que decía que la foto de Juan María Bordaberry tenía que aparecer. Se borran todas las imágenes y quedan solamente Valle y Joaquín Suárez. Es decir, en pleno siglo XXI todavía estaba en disputa qué imágenes debía haber en la casa del Partido Colorado para borrar definitivamente aquella disputa que sigue interpelando a los colorados y al vallismo. Por acá. Muchas gracias. Buenas noches. Para mí es un gusto estar aquí, convocado por Patricia, a quien he tenido de alumna
en varias oportunidades. Es un vínculo que yo destaco mucho y además me siento muy a gusto viniendo a hablar del primer vallismo, de por qué el primer vallismo fue izquierda y de la necesidad de que el Frente Amplio aloje vallismo. Cuando hablamos de los legados de un partido, de una figura pública, no estamos queriendo decir que 100 años después estamos reivindicando concretamente sus proyectos, lo que hicieron. No puede ser que lo que se puso en marcha en 1903 o en 1911 o en la década de los 20, 100 años después, en medio de todo este contexto de transformación incierta, gigantesca, haya que, para ser fiel a eso, haya que restaurarlo. Si alguien no era restaurador, era Valle y Ordóñez. Por eso, reconocer 100 años después la vigencia del vallismo no significa restaurar las propuestas del vallismo de hace 100 años. Lo que se lega es la inspiración, eso sí se lega. Y eso sí, a mi juicio, en el marco de esta historia bien uruguaya, que es la del primer vallismo, que todavía asombra en muchos lugares del mundo, mantiene una inspiración, una vigencia extraordinaria. Y lo primero que quiero hacer es eso, es decir, el vallismo en términos de inspiración, aquel primer vallismo, mantiene una enorme vigencia. Mantiene tanta vigencia, que yo he dicho y reitero que hay un proyecto muy fuerte, muy ambicionado, que tiene más de 100 años y que vuelve a recorrer al Uruguay, que es terminar con el Uruguay vallista. No nos engañemos, ese proyecto vuelve a estar entre nosotros. Y como yo creo en la lucha de ideas, me parece muy bien que debatamos ese asunto y que debatamos en el siglo XXI en el que estamos, debatamos a propósito de la inspiración del primer vallismo. Para entender el primer vallismo, lo primero, y esto es muy importante, hay que meterse en la filosofía. La gran vocación de Valle era la filosofía. Valle, su gran mentor fue Prudencio Vázquez y Vega, que era el presidente de la sección de filosofía del Ateneo de Montevideo, condición que Valle heredó a la muerte joven de Prudencio Vázquez y Vega. En momentos en que don Pepe, hijo de un presidente colorado como Lorenzo Valle, no estaba en ningún partido, le reprocha a Prudencio Vázquez y Vega, en una carta maravillosa, haber adherido a un partido, que era el Partido Constitucional. Pero fundamentalmente le cuestiona que en el programa del Partido Constitucional ha abdicado de incorporar el principio de revolución. Y Prudencio Vázquez y Vega le responde: usted y yo somos hombres de moral, lo nuestro es una pugna moral. Lo que usted debe entender es que para hacer política hay que estar adentro de un partido. Y yo he tenido que ceder, pero pensamos
querido Valle, de la misma forma. Valle, que reivindicaba como joven el principio de revolución, luego maduró, y esta es otra vigencia enorme, y frente a la revolución reivindicó la reforma. Y esto tiene una vigencia gigantesca, gigantesca, porque no reivindicaba cualquier reforma, reivindicaba una reforma, y esto tiene una enorme centralidad en nuestros tiempos, una reforma que para ser tenía que vivir en la reforma. Y bien, el siglo XX y lo que estamos viendo, ¿qué es lo que nos revela? Que las transformaciones más profundas muchas veces no provienen de momentos escatológicos, porque muchas veces las revoluciones derivan profundamente conservadoras, sino que las transformaciones más grandes son reformas que viven en la reforma. Domingo Arena, que era su mano derecha, aunque estaba a la izquierda, decía: Valle es un gran reformador porque no es abogado. Luis Valle, a don Pepe le faltaba muy poco para ser abogado. No ser abogado a finales del siglo XIX en aquella política de notables era una ruptura. Para hacer política había que ser abogado. Luis Valle, que tanto admiraba a su tío, para controversia de sus primos, que siempre lo celaron muchísimo, César, Lorenzo, Rafael, tampoco quiso ser abogado. Tampoco quiso ser abogado. Wilson Ferreira tampoco quiso ser abogado. Jorge Valle fue abogado. Reivindicar la reforma en la reforma. Domingo Arena decía: la página más, el programa del Partido Colorado Vallista no tenía punto final. Y reivindicaba eso. El programa no debe tener punto final. ¿Por qué? Porque la más bella página del programa siempre estará por hacerse. A Valle lo acusaban de porvenirista. Construía hacia el futuro y cambiaba. Tenía una gran convicción transformadora. Eso provenía de un sustento filosófico. Y eso tiene una vigencia enorme. Hoy, en donde estamos viendo que la política es la política del marketing, en donde lo que importa es lo que yo construyo como agenda. Y si oscurezco la agenda real, mejor. Esta idea de producir relato contra los datos, bueno, nos habita hoy. Hoy hay quienes dicen: no es importante leer historia, no es importante especular filosóficamente, lo importante es estar en las redes y proyectar la pugna. Y ojo, hablamos de la posverdad, pero lo peor es la autoverdad. Yo opino de cualquier cosa, en cualquier momento, y no me importa el otro. Y no opino en función de contenidos. Hago una performance. La política no es puro relato. Y hay que, hoy, frente a los desafíos gigantescos, hoy, frente a la inteligencia artificial, no bastan relatos. No bastan relatos. Hay que discutir ideas. Ahí hay una gran inspiración, la base filosófica. Valle tenía una convicción muy fuerte. Alguna vez hemos discutido con Mario sobre esto. Bauman terminó sus días, uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo, con el gran temor de la disolución de los vínculos entre la política y la economía. Eso no quiere decir que la política manda a la economía. Aunque Sereni decía alguna cosa de eso.
claro, convencer a un economista de que la política maneja la economía. Sin embargo, estoy seguro que Mario sabe que en realidad antes de economía hay economía política. Y que cuando creemos que la política no conduce la economía, que la política está inerme frente a la economía, bueno, comenzamos a tener problemas. ¿Por qué? Y esa era una de las fuentes de inspiración de don Pepe. Don Pepe decía algo que hoy es demonizado. Hemos vuelto a un ordoliberalismo, a un profundo neoliberalismo, escondido. Y ojo, se habla de que el neoliberalismo no existe, que es el liberalismo de siempre. Es un grave error académico. Es un grave error académico. Hay quienes dicen, no, el neoliberalismo es una palabra militante. No es así. Lean a los grandes economistas, lean a los grandes historiadores. Lo que ocurre es que la pugna por las palabras tiene que ver con la política. Ahí hay un pleito fundamental. ¿Me explicás lo del ordoliberalismo? Me mataste. Bueno, el ordoliberalismo es justamente el anarcocapitalismo, Milei, esta idea de matar al Estado, esta idea de demonizar al Estado, esta idea de llevar adelante los principios liberales a una visión absolutamente radical que genera eso que está anunciando Milei como su primera gran medida, terminar con el Banco Central en la Argentina. Imagínense cuántos tipos de cambio de dólar tenemos en la Argentina. Bueno, terminamos con el Banco Central. Este tipo de ideas que comienzan a tener, recorremos hoy y se está discutiendo las bases del impuesto, la idea de que el impuesto es un robo. Bueno, recordemos la inspiración del vallismo, no para reivindicar el impuesto progresivo a la tierra, aun cuando, pero no para reivindicar el espíritu. En la Convención Colorada de 1925, en un año en donde hubo 52 convenciones coloradas, 52 convenciones, una por semana, militaban, y la vida política era participación. Bueno, se quejan ahora. Bárbaro. Eso es militar. Bárbaro, pero la convención del Partido Colorado estaba en el Teatro Royal, atrás de lo que hoy es el Teatro Solís. Y allí, cuando empezaba la convención del Partido Colorado, no empezaba con el himno nacional, ni había banderas uruguayas. Se empezaba con la marsellesa. Y en los momentos de mayor euforia, bueno, se cantaba el himno a Garibaldi. Y ahí había una concepción de nación. Había una concepción de nación. En mi casa estaba, mi padre era católico y vallista, como tantos. Y estaban los evangelios, por supuesto, pero también estaban los decálogos laicos. Y los decálogos laicos han construido este país que, gracias a Dios, con la ayuda de varios en donde está don Pepe, es el país más laico del mundo. Y eso es una condición extraordinaria, cada vez más extraordinaria, su inspiración. Entre otras cosas, porque a contramano de los que suponen que la debilidad de una iglesia que no es confesional genera falta de trascendencia, no, la moral laica que reivindicaba el vallismo era una moral de exigencia. Recuerdo las 13 leyes del buen uruguayo. Una de ellas era: para ser fiel a tu familia tienes que ser fiel a tu barrio, pero para ser fiel a tu barrio tienes que ser fiel a tu patria, y para ser fiel a tu patria tienes que ser fiel a la humanidad, porque solo siendo fiel a la humanidad se puede ser fiel a la patria, se puede ser fiel al barrio, se puede ser fiel a la familia, y solamente así puedes ser fiel contigo mismo.
esa cadena de equivalencias que identificaba nación y humanidad, tiene una fuerza de inspiración enorme. En 1925, desde esa fuente de inspiración, Valle citaba a Proudhon y decía: Proudhon tiene razón, la propiedad finalmente es un gran robo, sobre todo la propiedad de la tierra. Bueno, no nos van a aceptar confiscar la tierra, entonces recuperemos lo que es de la sociedad a través de impuesto progresivo a la tierra y busquemos que a través del impuesto no solo incorporemos base para redistribuir desde el Estado, que debe ser el escudo de los débiles, sino también incentivemos algunos desempeños que creemos virtuosos. Por ejemplo, que no haya ganaderos de puro nombre. Por ejemplo, que junto a la ganadería haya agricultura, cultivo obligatorio. No se trata de incorporar eso. Sí se trata de la inspiración. ¿Cuál es la inspiración? ¿La negación del mercado? Claro que no. Claro que no. Pero es la tensión creativa entre mercado y Estado. Pero con una condición, que el Estado tiene que ser el escudo de los débiles. Y tiene que ser el escudo de los débiles para construir un país modelo en el que los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos, para nuestros hijos y los hijos de nuestros adversarios. Cuando Alejandro Bell Villegas, que venía del vallismo, de la lista 15, asume en 1974 el Ministerio de la Dictadura para explicar su estrategia ordoliberal, dijo: lo que tenemos que terminar de entender en este país es que para que los pobres sean menos pobres, los ricos tienen que ser más ricos. ¿No les suena? ¿No les suena? Esto está en debate. La inspiración también era el Estado escudo de los débiles, una sociedad en la que los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos, una sociedad en donde habría una gran apuesta al vínculo entre ciencia y producción, el gran proyecto de Eduardo Acevedo, los 2 primeros años de la segunda presidencia de Valle y Ordóñez. Eduardo Acevedo, que había sido rector de tal vez el mejor rector de toda la historia de la Universidad de la República, bueno, era ministro de Industria y Fomento en la segunda presidencia de Valle. Crea el Instituto de Química Industrial, crea el Instituto de Pesca, crea el Instituto de Geología, crea justamente los centros de investigación en las plantas en el interior del país, buscando el vínculo entre investigación científica, las plantas experimentales y producción. Crea los liceos departamentales, la ley de liceos departamentales. La ley de liceos departamentales. En cada departamento, un liceo. Por entonces, secundaria estaba junto con la universidad. Y en el proyecto se decía: en cada capital, un liceo, que tiene que ser público. ¿Por qué? Porque tiene que beneficiar fundamentalmente a los más pobres. El vallismo llegó a plantear el monopolio estatal de la enseñanza. Una barbaridad. ¿Pero por qué lo planteaba? Y ahí está en la ley de liceos departamentales. Porque la enseñanza tiene que estar orientada a los que menos tienen. ¿Ustedes saben cuántos llegaban, de acuerdo al censo de 1908, a terminar secundaria? 0.8 de la cohorte. La gran reforma vareliana, que fue una reforma profunda, había logrado en 30 años llegar al 49% de la cohorte infantil en tiempos de la escuela, en tiempos de tarea escolar, a terminar a la primaria. Y a la universidad solamente llegaba el 0.2%. Entonces, el vallismo, ¿qué era lo que generaba? Bueno, Valle no quería nada a José Pedro Varela. ¿Por qué? Porque había hecho una gran transformación, pero adhiriendo a una dictadura. Y es cierto, Valle y Ordóñez, así como
reconocía el principio de la revolución, creía en el magnicidio. Creía en el magnicidio. Porque tenía una convicción transformadora, enormemente transformadora. Sin embargo, no fue marxista. Y durante mucho tiempo se lo criticaba. No era marxista, era un reformista. En el gran debate que en 1917, en plena revolución rusa, tiene con Celestino Mivelli, que era el secretario general del Partido Comunista, Valle dice: nosotros no reivindicamos la lucha de clases como motor de la historia. Nosotros creemos que la transformación de la sociedad es un debate moral, en donde de un lado están quienes quieren la transformación y del otro lado están los conservadores. Giudice González Conci, en Valle del Vallismo, en 1928, ponen en una nota al pie: lo que tiene que hacer el vallismo es terminar su vínculo con los partidos colorados no vallistas, no reformistas, conservadores, y crear definitivamente la pugna entre las izquierdas y las derechas. Esa primera edición de Valle del Vallismo fue corregida por Valle y Ordóñez. La edición es de 1928, se volvió a reeditar con las anotaciones de Valle en 1959. Y las anotaciones son maravillosas porque ahí corrige. Eso no lo corrigió. Eso no lo corrigió. Y además, si todo movimiento político es lo que cree ser, lo que quiere ser y lo que los otros dicen que es, bien, no creo que haya habido otro presidente más atacado que Valle Ordóñez en su segunda presidencia. José Ureta Goyena decía: el vallismo es peor que el socialismo, es el inquietismo, es el mal del San Vito, el Parkinson llevado a las conductas de Capitolio. Rema contra el reposo. El Partido Socialista busca una quimera, pero si algún día la consiguiera se quedaría ahí. El vallismo no. La reforma en la reforma. La clave del siglo XXI. La clave del porvenir. La reforma en la reforma. No una revolución como un movimiento escatológico que cambia las cosas de una vez y para siempre. No el poder concentrado en un lugar privilegiado y el asalto al Palacio de Invierno. No, la reforma en la reforma. Por eso, Julio César Grauer, que fundó la agrupación Avanzar cuando Valle vivía y se definió vallista marxista. Y iban a hablar con don Pepe y le decían: hay que sacar a este. Y don Pepe decía: déjenlo tranquilo, déjenlo tranquilo. ¿Qué nombre le puso a su agrupación? Avanzar, avanzar. Esa es la inspiración, avanzar. Lo que cambia tiene que cambiar. Tiene que cambiar. La inspiración de que una transformación profunda no puede quedarse en lo económico y social. Tiene que ir a lo moral. Tiene que ir a lo moral. Y ahí el vallismo era radical. Ustedes piensen, la primera ley de divorcio de 1907 era una ley que establecía eximentes para poder divorciarse. Y establecía el adulterio como una causa de divorcio. Pero separaba el adulterio de la mujer en cualquier caso. El del hombre si era pescado infraganti en el lecho conyugal. Bueno, fantástico. Y era una revolución. El Uruguay, que tuviera una ley de divorcio en 1907, era una revolución. 5 años después, con Valle presidente, por segunda vez, llega al Parlamento 1912 el divorcio por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges. Y ahí ese proyecto de Domingo Arena y de Ricardo Areco es un proyecto en donde en el Parlamento se discutía, bueno, Domingo Arena decía: yo no creo en el matrimonio, yo creo en el amor libre. El matrimonio no puede ser un contrato. Y bueno, si es un contrato, que la voluntad
de uno de los contrayentes lo defina. Bien, en medio del debate, ¿qué tiempos? Un profesor de la universidad, desde una cátedra, empezó a discutir, Carlos Baferreira. Eran tiempos en donde la conferencia de un profesor de la Universidad de la República cambiaba un proyecto de ley. Inspiración, inspiración. Y él decía, ojo con tratar igual a los desiguales. Y reivindicaba la acción afirmativa, reivindicaba el feminismo de compensación contra el feminismo de igualación. Y decía, en una relación asimétrica, en donde hay un débil y un poderoso, para hacer igualdad, hay que respaldar al débil. Entonces hay que darle el derecho al divorcio, que los vallistas traducían la liberación de la mujer del matrimonio, solo a la mujer. Siempre cuento esto. Una gran feminista española, feminista liberal, que le dedicaría un libro doctrinario a don Pepe sobre el feminismo, ¿no? Belén de Zárraga, cuando se enteró de la aprobación del proyecto de ley y de su promulgación en 1913, convenció a su marido de venir al Uruguay. Llegó y lo primero que hizo, divorciarse. El marido vino encantado. Encantado, encantado. Pero había que tener mucha convicción. Una ley que termina con el divorcio por la sola voluntad de la mujer. 1913. 6 años después del otro proyecto, de la otra ley, que era una ley realmente revolucionaria. Planteaba el vallismo reformista, planteaba el reparto de las utilidades públicas de las empresas entre los trabajadores. Un buen proyecto para el 2025. 30% de las utilidades públicas, y lo quería para todas las empresas. Los grupos de izquierda lo cuestionaban porque un 30% nomás. ¿Y se habían perdido? Por supuesto. Ven, la inspiración. No hay almuerzos gratis. No hay almuerzos gratis. ¿Saben cómo se aplicó eso? Porque la ley no salió, pero don Pepe lo aplicó en el diario El Día. ¿Saben cómo se aplicó esa ley? Esa ley que no llegó a ser, ese proyecto. Se aplicó con una junta en donde había representantes del sindicato y representantes de la empresa que no daban el reparto de utilidades públicas a cualquiera. No. En función de cómo estuviera el diario, se construía una lógica en donde se premiaba la cultura del trabajo. No era alguien que faltaba o alguien que no trabajaba. No. Se reivindicaba la cultura del trabajo y se asumía la idea de, una empresa que era compartida, no solo en cuanto a su ruta, sino también en cuanto a sus oportunidades. Y podríamos hablar de múltiples reformas y por supuesto de que había errores garrafales. El vallismo creía en el panamericanismo, creía que la política internacional del Uruguay tenía que ser una política pro-norteamericana y que la manera de resguardarse de Argentina y de Brasil, pequeño país entre dos gigantes, era, tener buena amistad con los Estados Unidos. En realidad, quiero recordarles que Tabaré pensaba lo mismo. Y Tabaré lo dijo en un lugar, en el liceo del Opus Dei. Bien, esa política internacional del vallismo no era una política. Y Valle creía realmente que Estados Unidos era la gran democracia del norte y que Uruguay tenía que estar atrás de la gran democracia del norte para evitar la barbarie de, las dictaduras caudillescas. Y ahí faltaba dimensión internacional. En eso el herrerismo tenía otras visiones.
más latinoamericanistas, aun cuando en el Uruguay Internacional de 1912, también Herrera, que decía, no hay que crear un Gibraltar en el Río de la Plata, también decía, hay que estar muy amigado con los Estados Unidos porque si hay complicación con los países poderosos que tenemos de vecinos, la misma idea, que después, en plena guerra mundial, bueno, olvidaría. Luis Valle y Perón. Bárbaro, pero Luis Valle y Perón. Luis Valle, siendo el presidente del Consejo Nacional de Gobierno, el Colegiado Integral, en 1955, manda al entonces coronel Sereni en una misión secreta a Chile. Esto lo cuenta el propio general. ¿Cuál era la misión secreta del coronel Sereni en 1955, el año de la mal llamada Cruzada Libertadora, antiperonista? Era conseguir el respaldo de Chile en caso de una invasión argentina al Uruguay. Bien. Eso que se nos ocurre impensable, bueno, estaba arriba de la mesa. Estaba arriba de la mesa. Ahora, Luis Valle, en 1929, bueno, en una famosa interpelación en la que provocó a Pedro Manini Ríos, que era el presidente de la Federación Rural, que estaba hablando del golpe del timón y que fue uno de los promotores del Comité de Vigilancia Económica, el Comité del Vintén, lo provoca y lo hace proclamar a Pedro Manini Ríos su adhesión entusiasta al fascismo de ese hombre maravilloso que era Benito Mussolini. Y cuando hablamos de la dictadura terrorista, estamos hablando de Pedro Manini Ríos, que adhirió al fascismo italiano y al franquismo. Estamos hablando de Luis Alberto de Herrera, que adhirió al fascismo italiano y al franquismo. Y también coqueteó con el nazismo. Y estamos hablando de Gabriel Terra, una de cuyas últimas fotos, porque cuando termina la presidencia se va a Italia, y allí está, con el conde Chiano y la delegación uruguaya, todos haciendo el saludo nazi, el saludo fascista. Bien, el fascismo existió en Uruguay. ¿Y qué era lo que decían los informes diplomáticos? Que el peor enemigo del fascismo era el vallismo. Y uno recorre el diario El Día y la prensa vallista y no hay una sola claudicación frente a los fascismos. Ni una. Como tampoco hubo ninguna claudicación frente a cualquier totalitarismo. Como no hubo claudicación contra el estalinismo. Y eso que don Pepe, cuando muere Lenin, impulsa que en el diario El Día aparezca un editorial de pie a muerto Lenin. ¿En dónde? Marcando las enormes diferencias que tenía, reivindica la vocación transformadora de Lenin. Podríamos seguir. Me quiero quedar con esta idea. El legado de los movimientos políticos a lo largo de la historia no son propuestas concretas para restaurar, son inspiraciones. Hay que, estemos donde estemos, hay que reconocer las inspiraciones vigentes de aquel movimiento, de aquel primer vallismo. Hay que reconocer, actualizándolo en lo que quiera significar 100 años después o 150 años después, la necesidad de que, por supuesto, haya Estado y mercado, pero que el Estado no solo sea quien asigna bienes y recursos, como estamos escuchando como una letanía, es el mejor asignador de bienes y recursos, y cuanto menos Estado mejor. ¿Quién puede reformar al Estado cuando lo odia? No se puede reformar aquello que se odia. Mucho más si, más allá de que se lo diga de manera directa o no, ellos creen que el Estado y el gobierno es siempre el problema, nunca la solución. Y sueñan un mundo en donde, bien,
para que haya menos pobres, los ricos tienen que ser más ricos. Para sus hijos y los hijos de sus adversarios. Recojamos esa inspiración, recojamos la inspiración de atrevernos en transformaciones morales. Recojamos la inspiración de, apostar a esa transformación permanente. Recojamos la inspiración de aquellos vallistas que, insatisfechos con lo que estaba pasando en el Partido Colorado, buscaron crear la dimensión vallista, recoger esa inspiración en otro espacio. Y miren, no puede entenderse el origen del Frente Amplio sin los vallistas. No hubiera habido Frente Amplio sin Seregni, como tampoco habría sobrevivido el Frente Amplio sin ese Seregni que estuvo casi más de una década preso. No habría habido Frente Amplio sin voto en blanco, aun cuando fueron 85.000. Y el general Seregni siempre se reivindicó como vallista, siempre, siempre. Para él el vallismo era un socialismo democrático. Y no hubiera habido Frente Amplio sin Selmar Michelini. Y Selmar fue de los últimos en convencerse en romper con el Partido Colorado. Él había vivido un duelo terrible cuando rompe con la lista 15. Doña Matilde Ibáñez, una gran figura, la esposa de Luis Valle, tenía en su billetera la foto de Selmar. Cuando Selmar rompe con la lista 15, el duelo fue tan grande que lo primero que hizo fue sacar la foto de Selmar y romperla. Para Selmar el Partido Colorado y el vallismo era una cosa entrañable. Batalla decidió la ruptura con el Partido Colorado para construir el Frente del Pueblo y el Frente Amplio antes que Selmar. Miren que para que Batalla le haya ganado la decisión, la cosa. ¿Y quién se decidió después? Doña Alba. Alba tardó más. Pero una vez que se decidieron, fueron a construir un Frente Amplio. Y ojo, cuando vemos problemas que no podemos admitir en este Frente Amplio 52 años después, en aquel Frente Amplio pactaban Juan Pablo Terra. Ustedes saben lo que era ser demócrata cristiano, prestar el lema Partido Demócrata Cristiano para que abajo estuviera Frente Izquierda de Liberación, Partido Comunista. Ustedes saben lo que pensaba Mariano Rumor, que era el presidente de la Internacional Demócrata Cristiana, cuando le llevaban, miren lo que están haciendo los demócratas cristianos en Uruguay. Y esa inteligencia extraordinaria permitió, marcando una vez más que los sistemas electorales no determinan la acción política, la condicionan, pero no la determinan, porque siempre están los actores. En aquel momento, Juan Pablo Terra, Selmar Michelini, Rodney Arismendi, José Pedro Cardoso, Enrique Erro, Álvaro Bayo, pactaban cosas muy difíciles. 1971, menos de 3 años después de la invasión a Checoslovaquia. No era fácil pactar. Y pactaban y asumían la idea de que para avanzar en la construcción de un frente transformador en un momento decisivo de la vida del país, tenía que imperar el consenso. Tenía que imperar el consenso. Bien, esos fueron los vallistas que nutrieron Enrique Martínez Moreno, que fue el miembro informante de esa ley maravillosa que hizo del Uruguay, esas historias grandes del Uruguay, el primer país en el mundo en reconocer el genocidio armenio. He ido a Armenia. Cuando se entera un taxista que es uruguayo,
quiso era el Uruguay. Bueno, en esa inspiración, por supuesto que no es Soledad, pero en esa inspiración el vallismo es una historia uruguaya que tiene mucho, mucho que ver. Se ha dicho que finalmente el vallismo se ha colado tan fuertemente que todos son vallistas. No. Lucho Ferreira decía, en Uruguay hay 3 millones de vallistas. Y después, en Navidad, cuando empezaban los cohetes, salía con sus hijos y su hija y gritaba al vecino, ¿ves? Esos son los vallistas. Porque él quería el recogimiento de la fiesta de Navidad. El vallismo había impulsado la ley de feriados. La ley de feriados de 1919. 18 feriados, otra idea para el 2024. 18 feriados. No laborables. Pero por supuesto, entre esos feriados se cruzaban dos cosas. No hay almuerzos gratis. Se cruzaban dos cosas, que era secularizar la fiesta de origen religioso y nacionalizar las fiestas universales. El 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Qué fin de semana largo. El 2 de mayo, Día de España. El 25 de mayo, el Día de América. El 4 de julio, el Día de la Democracia. El 14 de julio, la fiesta nacional, el Día de la Humanidad. El 20 de septiembre, el Día del Libre Pensamiento. Y luego la conversión. La Navidad, el Día de la Familia. El 6 de enero, el Día de los Reyes, el Día de los Niños. La Semana Santa, la Semana de Turismo. Eso sí, consenso nacional, 7 días no laborables. Y la conversión más maravillosa, que es el 8 de diciembre, del Día de la Inmaculada Concepción de María al Día de las Playas. Bueno, bárbaro. Uno puede decir qué ridiculez. Aquel modelo de organización política. Un modelo en donde la clave era la participación. Valle llegaba a plantear este horror de propuesta, eso sí, no, que era la elección directa, popular, de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Por favor. Pero además, el Partido Colorado tenía convención nacional, se reunía prácticamente una vez por semana. Tenía Comité Ejecutivo Nacional, tenía Agrupación Nacional de Gobierno, en donde todos los electos por el lema iban a intercambiar ideas. Llevaban sus ideas y se llevaban las ideas del partido. Porque Valle pensaba, eso sí, en el mandato imperativo. La soberanía la tenía el partido. Y luego los clubes seccionales, luego los comités departamentales, luego la convención departamental, con presidencias rotativas, con equilibrio de género y sin poder establecerse. Bueno, esa visión de participación, esa idea de comunidad política, también tiene que ver con la inspiración. Por eso, el Uruguay no se reduce al vallismo, claro que no. Y hay muchas cosas que heredar de otros movimientos políticos y de otras figuras. Y la construcción del Uruguay, por suerte, no ha sido una construcción en donde una visión haya logrado la hegemonía. Aquella famosa expresión de Real de Azúa es uno de los secretos de lo mejor del Uruguay, el impulso y su freno. Porque el impulso y su freno es una definición de lo que es la democracia. En una democracia no hay solamente impulso, y mucho menos no hay solamente freno. Carlos Maggi lo decía de manera sarcástica en los años 60. Sí, en el Uruguay todo se arregla conversando y nunca del todo. Con el tiempo cambió y dijo, qué maravillosa definición de la democracia.
arreglar todo conversando y sabiendo que nunca se arregla algo del todo. ¿Y por qué no? Y termino. Porque la reforma solamente puede vivir en la reforma. Porque las grandes transformaciones viven en el cambio. Y los que promueven el cambio tienen que estar abiertos justamente al porvenir. A que vengan los jóvenes y que transfieran nuevas ideas, nuevos proyectos. Esa inspiración, por supuesto que tiene una enorme vigencia entre nosotros, y yo celebro que Patricia, con su movimiento Álvaro Vallo, esté tratando de ser fiel a esas inspiraciones, buscando acuerdos, ¿no? Acuerdos políticos, justamente para esa transformación permanente. Muchas gracias. Bueno, la verdad que es un gusto, un privilegio además compartir con Carlos, con Gerardo y con Patricia esta mesa, este panel, para conversar de cosas tan diversas, ¿verdad? Y para aprender, porque claramente esta es una instancia de aprendizaje. Si dentro de unos días me escuchan hablar del ordoliberalismo, ya saben de dónde viene. Que no hay que confundir con el gordo liberalismo. No, por eso. Por eso me voy a acordar del ordo. Y realmente es inspiradora esta mesa para reflexionar. Hay varias cosas que hubiera arrancado con varios paréntesis, porque muchas de las cosas que decían Carlos y Gerardo realmente me traían cosas, ¿no? Además de la camiseta de Queen, que me inspira porque es la mejor banda de la historia. Por ejemplo, me resultó curioso que Carlos refiriera sistemáticamente al viraje en el Partido Colorado, porque me trajo a la memoria un libro escrito por un gran amigo, Gonzalo Pereira, ex decano de la Facultad de Agronomía, que allá a fines de los 80 escribió El viraje de la 15. Y desde la perspectiva analítica de un Gonzalo comunista, ¿verdad?, básicamente recogía esto mismo que estamos viendo acá. El viraje de la 15 es del vallismo en el Jorge Vallismo, del Luis Vallismo en el Jorge Vallismo, o del José Valle y Ordoñismo, como diríamos, que es sobre todo la discusión del rol del Estado. El eje era la discusión del rol del Estado. Y la verdad que me emocionó un poco eso, porque el recuerdo de esos tiempos, yo recuerdo que Gonzalo me dio, yo era un chiquilín, ¿no?, a leer el manuscrito, digamos, de ese libro, porque había algunas cosas económicas que porque saben que no soy abogado, ¿no? Soy economista. Y bueno, me trajo un recuerdo muy lindo y todo el afecto que me brota pensando siempre en Gonzalo. Y otro paréntesis, también vinculado al golpe de Terra, con todos los impactos que fue germen de tantas modificaciones, como decía Carlos. Y también recordaba lo que decía Seregni en el libro de la mañana siguiente, que también en el golpe de Terra está el germen de los cambios dentro del ejército, que vaya si fueron importantes, porque derivaron en un ejército que era esencialmente colorado, derivaron en los gérmenes de los tenientes de Artigas y el camino hacia un cambio de rol del ejército, porque todos sabemos que en el golpe de Terra el ejército básicamente no participó, ¿no? Creo, no sé, la leyenda cuenta que el golpe se dio prácticamente con los bomberos, pero habrá algo de leyenda ahí, con la policía y los bomberos. Pero bueno, entonces es también una cuestión a incorporar en este análisis, ¿verdad? El golpe de Terra no fue una dicta blanda que pasó y no tuvo mayores consecuencias. Tuvo consecuencias muy importantes. Y ni que hablar que nosotros tenemos que tener ahí sí la radicalidad
de estar entre la libertad y el despotismo del lado de la libertad. Hoy, cuando proponíamos en el Senado y presentamos ya hoy el proyecto de ley para renombrar la represa que antes se llamaba Gabriel Terra para que se llame Baltasar Brum, hubo un legislador cabildante que poco menos que nos reprochó de que no teníamos mucho derecho a criticar la dictadura de Terra, porque ahí se hizo una constituyente y en la constituyente participó el Partido Socialista y después hubo elecciones y participó el Partido Socialista y el Partido Comunista. Y claro, en elecciones está bien que participe. Ahora, de alguna manera matizando o reivindicando la lógica de la dicta blanda, y no, porque ya vemos que no fue tan blanda y ya vemos que tuvo consecuencias a la larga que todos lamentamos. Y bueno, el rol del vallismo, bueno, ni que hablar que hablaba del libro de Gonzalo, El viraje de la 15, que no está disponible ni siquiera en las mejores librerías del ramo, ¿verdad? Pero capaz que a través de Mercedes Peirú podemos conseguir algún ejemplar. En cambio, el de Carlos sí está disponible en las mejores librerías del ramo, así que ahí va, no les perdonaremos nada al que no lo compre. Y además, la otra fuente de la que tenemos hoy, ¿verdad? Los materiales que ha generado Gerardo en aquel análisis de vallismo, su relación con Pedro Manini Ríos, su relación entre la lógica liberal y la lógica del rol del Estado y todas esas discusiones, y además cuando están cargadas de anécdotas, y creo que esto es de las cosas que más ayudan a fijar ideas, las anécdotas son muy explicativas, ¿verdad?, de los posicionamientos políticos, y de todo eso tenemos que abrevar, porque como bien se decía acá, la historia es imprescindible para entendernos, ¿verdad? Yo, una de las personas que más he admirado en mi vida ha sido el historiador Julio Rodríguez. Y él era un gran reivindicador del topo de la historia, como decía él. Y es mucho lo que aprendemos en clave de lo que tenemos que hacer acá, porque yo ahí sí voy al planteo de Gerardo. Los legados son la inspiración, no es replicar. Imagínense replicando algunas de las cosas que decía Gustavo en el mundo de hoy, de lo que planteaba el vallismo en aquel momento. Realmente serían cosas casi disparatadas. Pero eso lo tenemos que aplicar. O sea, la inspiración es lo que tenemos que aplicar. En estos tiempos de discusión política y en donde el Frente Amplio ha empezado a recorrer el territorio entero en la formulación del programa que le vamos a presentar a la ciudadanía el año que viene, una de las cosas que nosotros reafirmamos es, acá tenemos que hacerle entender a la sociedad, pero antes tenemos que entenderlo nosotros, que no vamos a pedirle a la ciudadanía que nos vuelva a elegir para gobernar, para hacer lo mismo que hicimos en los 15 años de gobierno anterior. ¿Habrá que recomponer alguna cosa que se ha ido estropeando en estos años? Sí, en materia institucional, en materia de capacidades institucionales y democráticas en muchos aspectos, sí, en alas de transparencia, ¿verdad?, de equidad, sin duda que sí. Pero pensar que la agenda de un próximo gobierno del Frente Amplio deba ser la réplica de lo que fue la agenda del Frente Amplio en los 15 años anteriores sería un profundo error. Por una sencilla razón. Me planteaba Patricia, bueno, vos dedicate a los desafíos actuales. No sé cuánto rato tenemos, pero... Según la cara. Ahí va, la cara de la gente, además está la comida, es hora de comer. Siempre es horrible estar entre ustedes y la comida, ¿verdad? Es el lugar que me pusieron. ¿Cómo vamos a tener una agenda similar cuando el mundo no tiene nada que ver con lo que era en 2000, ni que hablar en la época de que se pensaba en el panamericanismo? Hoy tenés un conflicto geopolítico Estados Unidos-China que todavía no sabemos qué dimensión va a alcanzar al ritmo que está cambiando eso y cómo posicionarnos. Y eso no tiene nada que ver con el 2004. China recién entra en la Organización Mundial de Comercio y en los mercados mundiales en el 2000.
¿Cómo vamos a tener la misma agenda cuando la región, por un montón de condicionantes económicas, sociales, culturales, políticas, morales, porque las grietas que vemos en el mundo actual están cruzadas por temas morales y culturales? Bueno, completamente diferentes a lo que había. ¿Alguien podía pensar en 2004 que Lula iba a ganar por un 1% a un fascista que llevó casi la mitad de los votos del Brasil? O sea, la región no tiene nada que ver con la del 2004. La sociedad uruguaya no tiene nada que ver con la del 2004. En buena medida porque hubo 15 años de gobierno del Frente Amplio, que con aciertos y errores, pero de muchas reformas y reformas en la reforma, con esa lógica transformadora, debo decir, sobre todo en el primer gobierno y una partecita del segundo, capaz que lo de en la reforma nos quedamos cortos, pasando raya de aciertos y errores, el Frente Amplio dejó una sociedad distinta, una sociedad con más bienestar, una sociedad con más equidad, una sociedad con más derechos. La forma de comunicar, de relacionarse en la sociedad hoy no tiene nada que ver con la del 2004. En el camino hubo revoluciones desde las redes sociales, que obviamente sin conducción política de los partidos políticos devinieron en cualquier cosa, ¿no? La primavera árabe y cosas por el estilo que hoy nadie se... Fue genial la primavera árabe. Hoy si alguien le pregunta, ¿qué pasó en esos países? ¿Dónde están esos países hoy? Por eso una reivindicación que siempre hacemos en las conversaciones con Gerardo, ¿no? El rol de los partidos políticos. El hecho de que el centro del sistema político sea el sistema de partidos políticos. Nos podremos enojar con nuestros rivales y nuestros adversarios políticos, pero la peor solución es la desintegración del sistema de partidos. Donde no hay política y no hay partidos políticos, devienen regímenes totalitarios, regímenes antipopulares, y esas de las cosas que más tenemos que cuidar. Sereñi estaba muy preocupado en sus últimos años en el tema de los partidos políticos, en la ascensión en aquel momento de los corporativismos. Él un poco en el extremo decía, no hay que olvidarse que el fascismo devino del fortalecimiento de los corporativismos. Él decía, está bien que haya corporativismos, el tema es que la organización de la sociedad tiene que pasar siempre por la política, por los partidos políticos, que son los que dan estabilidad, perspectiva y relacionamiento democrático. Es más, en los últimos años desde el Centro de Estudios 1815 de Sereñi organizamos series de seminarios que fueron bastante importantes en aquellos años, 2001, 2002, 2003. 2001 fue sobre servicios públicos, 2002 fue sobre inserción externa y 2003 fue sobre partidos políticos. Y la iniciativa, que era de Sereñi obviamente, de hacer 3 seminarios como se hicieron sobre partidos políticos, era su enorme preocupación de sostener la fortaleza del sistema de partidos políticos como centro del sistema político en general. Cierro ese paréntesis, vuelvo al tema de que la sociedad hoy se relaciona diferente. Las redes, las formas más efímeras de vínculos, las cosas que duran cada vez menos, que tiene que ver incluso con la educación y el conocimiento. La información y el conocimiento es cada vez más efímero, por lo tanto también es distinta la lógica educativa que tenemos que tener, ¿verdad? Antes, yo siempre cuento, un poco en broma, pero hecho de la vida real, que yo tenía un profesor de biología en primero de liceo, que era muy viejo. Ustedes dirán, a los 11, 12 años uno ve viejo a todo el mundo, ¿no? Este era el más viejo de todos, Varela se llamaba, y él nos decía, no es que yo sepa más que ustedes, es que lo aprendí antes. Nosotros decíamos, mucho antes, ¿no? Pero con esa sencillez estaba diciendo, mi rol como docente es transmitirles información.
yo la aprendí y se las traslado. Hoy la lógica educativa no puede ser esa ni por asomo, porque la información y el conocimiento que nos puedan trasladar hoy nos puede servir para 15 minutos, porque el conocimiento es cada vez más efímero, cada vez queda obsoleto más rápido, y por eso hay que educar, y ahí también en la agenda que tenemos que tener la lógica educativa asociada a las capacidades, aunque uno va a estar aprendiendo todo el tiempo, con capacidad de aprendizaje, pero sobre todo con capacidad de adaptación. Y la adaptación no es solo de prácticas y de especificidades laborales, no, es también adaptación emocional. En fin, realidades diferentes. El mercado de trabajo de la construcción, donde hace años era, ¿sí?, a lomo puro, llenar los encofrados, cuya madera generaba los mejores asados del país, ¿sí?, y armar las estructuras con canchada de Portland y después son estos bloques de cemento donde en realidad buena parte de la estructura se arma como se arma un rompecabezas, ¿verdad? Un Lego. Tenemos la grúa que va poniendo las planchas y en pocos días tenemos una estructura. Pero eso no es el mundo de hoy. El mundo de hoy ya es la impresora 3D que imprime casas. O sea, si habrá que hacer ese chip de cambio, de tener un programa para los problemas del hoy. Obviamente asociados a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, al vínculo de la gente con todo eso. Porque innovar puede innovar todo el mundo, y lo demostró el Plan Ceibal cuando le dio ceibalitas a los adolescentes y les generó nuevas técnicas de aprendizaje y generaron robots para tantas cosas que nos reconocieron a nivel internacional. Esa lógica de innovación, poderosamente soportada, por supuesto, en tecnología, en ciencia, en educación y en cultura, bueno, nos genera los desafíos de un mundo del trabajo completamente diferente, bien distintos del 2005. Los temas relevantes que hay sobre la mesa, porque hay temas que eran muy relevantes en 2005 que entre comillas ya, no digo que los resolvimos, pero avanzamos mucho, y hoy hay otras cosas sobre la mesa. Por eso de que nunca se resuelven las cosas hasta el final, ¿no? Como decía Maggi, hablando mucho y hasta ahí, ¿no? Y sin hacerlo por completo. Pero además hay temas que eran muy incipientes en su momento y que hoy están en el centro de las preocupaciones de la gente, y sobre todo de la gente joven, ¿sí? El tema de los derechos hoy tiene un rol que no lo tenía en 2005. El tema del ambiente y de cómo se relaciona, porque otro tema, hasta hace poco decíamos medio ambiente, hasta que aprendimos que estaba mal medio ambiente, ¿no, Martina? ¿Puede ser? Ambiente, ¿sí? Pero no el ambiente pensado de, bueno, el desarrollo productivo va para allá y el ambiente va para el otro lado. Entonces, en términos de política, ¿cómo hacemos? Nos transformamos en esquizofrénicos y tenemos dos agendas que ni se tocan. No, es obligarnos a tener una agenda de producción no amigable con el ambiente. Esto me lo enseñó el Tato Olmo, que fue a Finlandia, vino maravillado de Finlandia. No sé si... no preguntemos mucho. Pero... Vos hacele caso. Claro. Que Tato lo que dice es, ya no hay que decir, bueno, ¿cómo hacemos la producción amigable con el ambiente o que no destruya ambiente? No. ¿Cómo hacemos producción que regenere y cree más ambiente? Son lógicas que hace 20 años no se nos pasaban por la cabeza. O sea, esa idea que decía Gerardo, ¿no? De que la página programática, en este caso, la más bonita todavía está por escribirse, es así, en esos términos. En términos de que tenemos que, en los desafíos actuales, tener una propuesta programática para los problemas que ya estamos teniendo y que vamos a tener en 2025 y que no tienen casi nada que ver con la situación de 2005. En la lógica inspiradora y en la lógica de algunos valores y algunos principios que ahí sí
son inamovibles, ¿verdad? Las lógicas de la equidad, del bienestar, eso a nivel de valores y de una cuestión quizá más instrumental, pero que lo tenemos casi ahí, que es el rol del Estado. Oponer Estado y mercado, también voy a citar a Bas Ferreira, es una falacia de falsa oposición, pero que es la que nos quieren transmitir desde estos 100 años donde se trata de destruir el vallismo, es en la lógica de que el Estado es el lastre, ¿sí? Cuando en realidad no todo puede resolverse desde el Estado, pero claramente el mercado no lo resuelve todo. Pero tampoco hay que entender que estas cosas se mueven como un juego de suma cero, ¿verdad? O sea, si yo hago avanzar el mercado es porque hago retroceder el Estado, si yo hago avanzar el Estado es porque hago retroceder el mercado. Eso está mal razonado. Los países que tienen mercados más profundos son los que tienen estados más fuertes. Y esa conjunción institucional es la que nos permite en todo caso sentar bases para un desarrollo más integral, un desarrollo más profundo y con mayor equidad. Está claro que el mercado puede desarrollar algunas fuerzas productivas, ¿sí? Pero no tiene la más mínima consideración de equidad. Esto estoy tentado a entrar en debate con Gerardo, ¿no? Que no es debate, porque además ya lo hemos hablado y no es debate, pero es chiveo, es chiveo. Nos gusta chivear, eso sí. Nunca falte. Nunca falte. Que es el tema de la relación entre la política y la economía. El desarrollo de las políticas económicas son políticas, porque son políticas económicas. Ahora, ¿uno puede hacer cualquier cosa desde la política? No, porque eso es voluntarismo. Y las experiencias voluntaristas fracasaron en todas partes del mundo. ¿La política tiene que guiar la economía? Sí, pero también hay reglas en el terreno económico, social, cultural, ideológico, que marcan límites a lo que la política puede llevar adelante. No son cosas incompatibles, lo que estamos diciendo, todo lo contrario. Pero es la forma que lo tenemos que razonar. Toda reforma es política y toda reforma tiene que tomar en cuenta los obstáculos institucionales que la resisten. Y yo creo que el Frente Amplio, sobre todo en el primer gobierno, tuvo la virtud, perdonen la inmodestia, de entender cómo operar en un mundo que era más fácil en el sentido de veníamos de una crisis, la sociedad demandaba cambios, el Frente ganaba por primera vez, había una oferta de cambios y teníamos mayoría parlamentaria, que hacía no que las discusiones fueran más fáciles, porque a veces las discusiones internas no son más fáciles que las discusiones con el adversario político, pero sí hacía que todos sabíamos que algún día la teníamos que terminar. Discutimos, nos fajamos, pero en algún momento esa discusión tenía que terminar y sintetizarse en una solución. Y eso nos permitió llevar adelante múltiples reformas en áreas muy importantes, y que ya que estamos promocionando libros, que la pueden encontrar en Las nuevas reglas de juego de Uruguay de Mario Vergara, en las mejores librerías de Uruguay. Tomo 1 y tomo 2. Los dos tomos en las presentaciones participó Gerardo, así que, y fue elogioso, así que por eso me atrevo a... O sea, el desafío que tenemos es muy grande, porque acá el proceso no es, vuelvo a decir, no nos alcanza a decir, bueno, vamos a ganar porque el gobierno ahora se está deshilachando. No, primero, nada garantiza ese resultado. Tenemos que volver a convencer, a volver a enamorar de que somos la alternativa imprescindible para gobernar, porque vamos a gobernar atendiendo o dando respuestas a los problemas del 2025. No los del 2005, ¿verdad? Ni los del 85, ni los del 71, ¿verdad? Y esa no es tarea de cúpulas. Yo creo que hay un acierto hoy en el Frente Amplio de que el programa es algo que se está discutiendo en todo el territorio, con una comisión de programa más activa en ese sentido, pero que también tiene claro
que el programa no es la sumatoria de todas las ideas que se escuchan en el territorio, porque es un poco como elegir a los miembros de la Suprema Corte por votación popular. O sea, tiene que haber una síntesis lógica que aborde los problemas reales, algunos coyunturales, pero sobre todo los que son de lógica estructural, porque el Uruguay tiene desafíos muy grandes. Ahora con la reforma de la Seguridad Social queda claro que no vamos a hacer más de 3,5 millones nunca, que capaz que vamos a hacer menos. Ya de ahí, es un mundo nuevo ese, que somos chiquitos en un mundo del trabajo, en donde la inequidad, la presión hacia la inequidad es cada vez más grande, en donde aquellos que tenemos el privilegio de tener ciertos niveles educativos, de acercamiento con la tecnología y demás, podemos tener más oportunidades, y aquellos que no, y lamentablemente hay una proporción no menor en el Uruguay que no tienen ese acercamiento, no porque no tengan acceso a una computadora, porque no tienen el acceso cultural a una lógica educativa. ¿Qué oportunidades pueden llegar a tener? O sea, hay desafíos enormes. Es responsabilidad de todos, de todas, el tema de sostener y profundizar derechos, el tema de atender nuevas problemáticas, el tema de dar respuesta a problemas de un mundo, de una región, de una sociedad, de un mundo del trabajo diferente, no de hace 50 años, de hace 20 años. El Frente tiene que dar mucha discusión en esto. No está claro esto en todo el mundo. Y bueno, es una responsabilidad grande que tenemos que abordar. Así que, vuelvo a decir, esta ha sido una mesa de aprendizaje de la historia, del topo de la historia, es decir, de Julio, bueno, que nos obliga a pensar, que nos obliga a mirar en perspectiva, pero que sobre todo nos recuerda que si estamos en estas tareas es porque tenemos que seguir transformando la realidad, seguir transformando la sociedad uruguaya de la manera más progresiva posible, ¿sí? Y ese es el rol que nos toca, y como a veces decimos con Patricia, que nos toca y que queremos jugar, ¿verdad? El rol de seguir transformando a la sociedad uruguaya para su bien. Bueno. Muchas gracias. Bueno, nada, no la voy a hacer larga porque... La comida. Claro, hay tapas riquísimas acá en el bar, les aviso, porque la verdad que es muy bueno el bar, recomiendo enfáticamente la tortilla. La verdad que fue una instancia muy buena, espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros de este lado. Y me quedé como con hambre de seguir, ¿no? No con hambre de lo que ahora vamos a degustar, sino con hambre de seguir conversando, de seguirle dando vueltas a lo que nos une. La verdad que escuchaba a Carlos al principio, Carlos me decía, fue un poco largo. No, en realidad hay que hacer otra. Y es en realidad la invitación a que bueno, sigámonos juntando, sigamos teniendo estos encuentros que nos ayudan a proyectar, a entender mejor en dónde estamos parados y a proyectar para adelante hacia dónde queremos ir, con esta palabra que creo que resume mucho lo que ha sido hoy, que es la inspiración. Espero que haya sido de inspiración para todos y todas, para que se involucren, para que participen, para que militen, porque como decía Mario, esto no es de cúpulas, y la verdadera transformación se hace participando y se hace en colectivo. Así que les quería transmitir ese mensaje también de sigámonos encontrando para fortalecernos. Muchas gracias.